Hola, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Camberos y hoy haremos una mirada hacia la propuesta de Paul Feyerabend aplicada a la enseñanza de las ciencias. Para esto les preparé un material que voy a compartir. Y bueno, la propuesta de él es el anarquismo epistemológico, pero antes de adentrarnos en ella vamos a hablar un poco, antes que nada, acerca de quién fue Paul. Él fue un filósofo austriaco, un filósofo de las ciencias, nacido en 1924 y caracterizado por su alto sentido de anarquismo y su sentido crítico. Durante el transcurso de su vida, él tuvo notables cambios de pensamiento. Primero defendía la interdependencia del racionalismo y el empirismo, pero luego se declaró empirista y luego antiempirista, luego racionalista y más tarde antirracionalista, después positivista, después antipositivista y bueno, finalmente llegó a la conclusión de ser relativista. Pero bueno, ¿qué pasó en cada una de estas etapas o por qué él decidía que no quería seguir con cada una de estas corrientes? En un primer momento, él decía que era empirista. Y cuando él decía que era empirista, pues él creía que la forma de llegar a un conocimiento científico y verdadero era solamente a través de un conocimiento que pasa por la experiencia sensorial, es decir, por nuestro cuerpo, por nuestros sentidos, refiriéndose a un conocimiento que surge a través de cada uno de los sentidos o de alguno de ellos. Es decir, que puedas observar el fenómeno o sentir el fenómeno y a través de este sentimiento, de esta sensación, llegar a una conclusión por la experimentación de este sentido. En ese momento el conocimiento es real. Mientras no ocurra alguna de estas cosas en la experiencia sensorial, no es real. O sea, él decía que si no pasa por tus sentidos, no existe, no es real. Es solamente una hipótesis, vaya. Entonces, él se da cuenta que los sentidos nos pueden engañar, que no son 100% confiables y pues reniega de esta teoría o de esta corriente, entonces se proclama antiempirista, pues ya que estos no justifican que algo sensorial sea una verdad absoluta. Entonces, pues más tarde se considera racionalista y él menciona que la única manera de acceder a la verdad a partir del racionalismo es a partir de las facultades racionales, o sea, de la razón. El racionalismo considera que la única forma de acceder a la verdad es a partir de que los sujetos o los individuos sometamos el conocimiento a un proceso racional, a un proceso analítico, a analizar algo. Pero esto nos va a llevar a todos a una misma conclusión. Independientemente de la circunstancia, la conclusión siempre va a ser la misma. Entonces, pues el racionalismo no tenía una posibilidad de variación y esto a él tampoco lo satisfacía y esto lo hacía cuestionarlo, que volvemos a lo mismo, era una persona muy crítica y, y pues decide que no, que esta corriente tampoco era a la que él pertenecía, entonces se declara antirracionalista, pero continuó con su búsqueda en el análisis de otras corrientes. Entonces llega al positivismo. Y él pues se dice que era positivista, pero en este paradigma o en esta corriente epistemológica se afirma que el único conocimiento verdadero es aquel conocimiento que se somete al método científico, en el cual podemos llegar a conclusiones que sean válidas universalmente, o sea, que se pueda experimentar a través de la ciencia. Pero evidentemente siempre se va a obtener el mismo resultado sin excepción alguna. Entonces, pues esta tampoco era la que él lo llenaba, lo satisfacía, ni lo dejaba conforme. Entonces, pues después de todas estas etapas de su vida, se llega a lo que se conoce como el anarquismo epistemológico, que es el título precisamente de esta presentación. Que si bien, pues no era, no es el anarquismo como tal que deviene de la filosofía política que defiende la abolición del control social y de la autoridad, pues él más bien lo refiere un poco más hacia la ciencia y nos aclara que no existe un método científico universal que pueda utilizarse en todos los momentos y en todas las situaciones.
Él nos menciona que las ciencias positivistas son anarquistas. A partir de este momento, que ya es antipositivista, ya las considera anarquistas, porque pues dice que esas ciencias, el positivismo, nos somete a que el conocimiento solo es válido si pasa por la rigurosidad de un método científico y nos permite llegar a una conclusión, la cual siempre va a ser la misma para todos. Por eso lo ve como en cierta forma como anarquista, ya que pues no debemos someternos a esta idea absoluta de que el único conocimiento válido es aquel que pasa por esta rigurosidad del método científico y pues él lo ve como una forma de dominio o de control y entonces ahí es como que lo asemeja con el anarquismo y es a lo que llega su anarquismo epistemológico, perdón. Entonces, precisamente después de todo este ir y venir y de toda esta, a lo mejor, búsqueda y análisis de diferentes corrientes, pues él se declara finalmente relativista, ya que el relativismo, pues lo complace ya que implica que cada sujeto a partir de su formación tiene una particular manera de entender la realidad. Pero con esto no descalifica el método científico, habla más bien de que el método científico funciona para un propósito o circunstancia determinada, pero no lo considera una verdad absoluta. O sea, no está peleado con el método científico, pero no lo considera un todo, simplemente una parte o una variante. Feyerabend reclama el libre acceso a todas las formas posibles de conocimiento, ya que todas representan una opción y una alternativa válida para comprender los fenómenos que observamos en nuestra cotidianidad. Él nos habla acerca de que cada individuo aprende bajo sus circunstancias, entonces que siempre existe una variable. Por eso él dice que todo es relativo. De hecho, por eso puse esta imagen precisamente, porque ahora sí que depende de las cosas del cristal con el que las miremos. No hay una verdad absoluta para nadie. Si yo él confía un poco más como en el pensamiento crítico de cada persona, en que cada persona tiene la autonomía de decidir o de pensar o de considerar las cosas de diferente manera. No todos vamos a ver las cosas igual. Y pues por último, nos habla acerca de la inconmensurabilidad, pues nos dice que es imposible medir de la misma medida el mismo fenómeno y también nos dice que es imposible que todos pensemos lo mismo. Él considera que cada individuo construye sus significados en determinados trasfondos culturales que determinan su forma de pensar y su forma de sentir. O sea que todos somos como somos o pensamos como pensamos porque hay un trasfondo detrás de este. Entonces, que a lo mejor tu vida, tus etapas, tu cultura, tu vida en general, lo que te tocó vivir, te llevan a este pensar diferente, a este analizar diferente y a esta apreciación diferente de la vida en general. Entonces, por eso él dice que es relativo, porque siempre hay una variable y siempre existe una forma distinta a la tuya, a la de él, a la de ellos. O sea, siempre hay algo diferente, hay una variante. Y pues en esto basa él o en esto se resume un poco lo que es el anarquismo epistemológico, que él está como un poco en contra, o pues se declara anti todo prácticamente, un poco en contra de todas estas corrientes que te quieren brindar como una verdad autoritaria. Entonces él dice que hay muchas posibilidades. Y bueno, pues por último me gustaría cerrar con una frase de él que dice, queda claro entonces que la idea de un método fijo o de una teoría física de la racionalidad descansa en una imagen demasiado simple del hombre y sus circunstancias sociales. Para aquellos que contemplan el rico material proporcionado por la historia y que no intentan empobrecerlo para satisfacer sus instintos más bajos o sus deseos de seguridad intelectual en forma de claridad, precisión, objetividad o verdad, está claro que solo hay un principio que puede defenderse en todas las circunstancias y en todas las etapas del desarrollo humano. Este principio es, todo se vale. Entonces, en esto se resume su teoría y lo que él piensa, en estas tres simples palabras. Todo se vale. Todo es válido para él, existen diferentes variables, existen diferentes circunstancias y por eso él cree que todo se vale. Y pues bueno, este es el pequeño análisis de la lectura de una mirada del anarquismo epistemológico y espero que
que haya quedado un poquito claro. Gracias, buenas noches.